Buen día para todos. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto llamado Sistema de Identificación y Vinculación Gen, función a partir de la literatura científica. Nuestro grupo está conformado por Catalina Criollo, Jonathan Jiménez y Marian Bastidas. El proyecto propone una herramienta de procesamiento de lenguaje natural capaz de identificar genes mencionados en artículos científicos, detectar sus funciones biológicas, construir una base de datos estructurada con esta información. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? El volumen de literatura biomédica crece de manera acelerada, con miles de artículos publicados cada día, lo que hace prácticamente imposible leer y procesar manualmente toda la información disponible. Dado que los genes y sus funciones son elementos centrales en la biología molecular y la medicina, se vuelve indispensable contar con herramientas automáticas capaces de extraer conocimiento estructurado directamente de los textos científicos. Así, ante la imposibilidad de revisar todo de forma manual, surge la necesidad de sistemas inteligentes que identifiquen, analicen y organicen la información útil, permitiendo aprovechar eficientemente el creciente cuerpo de conocimientos biomédicos. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Un sistema de extracción automática de información biomédica permite ahorrar tiempo a los investigadores y facilita el análisis de tendencias científicas, lo cual beneficia a farmacéuticas, universidades y empresas de biotecnología. Este tipo de herramienta puede procesar grandes volúmenes de artículos y generar automáticamente la identificación de entidades relevantes, como genes y funciones biológicas mediante NER, así como la extracción de relaciones entre ellos. De esta manera, es posible construir tablas estructuradas que incluyan el gen, su función y la evidencia correspondiente, frase o artículo. El conjunto de datos que utilizaremos está conformado por artículos científicos especializados en biología molecular y genética, centrados en la descripción de genes y sus funciones. Todo esto lo extraemos de la herramienta online Mendelian Inheritance in Man, o más conocida como OMIM. De cada artículo se extrajo los siguientes elementos: autor o autores, título del artículo, abstract, referencias. Para realizar la limpieza del texto tuvimos que ser especialmente cuidadosos, ya que era fundamental no destruir patrones esenciales de la genética, como nombres de genes, variantes de ADN o ARN, localizaciones cromosómicas, marcadores genéticos, números de acceso y expresiones cuantitativas, como se puede observar en pantalla. Estas expresiones contienen información clave que debe conservarse para garantizar un análisis correcto. Por ello, la limpieza se enfocó en mantener únicamente letras, números, guiones y símbolos relevantes, eliminando aquellos caracteres que podrían ensuciar o distorsionar los resultados. Además, se comprimieron los múltiples espacios en uno solo, logrando un texto más claro y adecuado para el procesamiento posterior. Igualmente, para la tokenización fue necesario trabajar con especial cuidado, porque en genética muchas expresiones relevantes no son palabras convencionales. Para evitar que el texto se fragmentara de forma incorrecta, utilizamos patrones especiales mediante expresiones regulares que permiten identificar y extraer estas formas complejas antes de separarlas. De esta manera, aseguramos que términos como nombres de genes, localizaciones, variantes, secuencias y expresiones con guiones se mantuvieran unidas y correctamente representadas, tal como se observa en pantalla. También aplicamos lematización y stemming, pero con una restricción muy importante. Los términos genéticos no deben ser lematizados ni recortados. Si el algoritmo los modifica, se pierde su significado exacto y, por lo tanto, la calidad del análisis se ve comprometida. Por eso se estableció un control para excluir estos términos especializados del proceso. Como se observa en pantalla, el sistema realizó la transformación de palabras comunes, pero respetó los términos no convencionales propios del lenguaje genético, preservando su forma original. Ahora analizamos la frecuencia de palabras para entender cómo se estaban comportando los datos y obtener una visión general de los temas más recurrentes en el corpus. Este análisis permitió identificar que los términos con mayor presencia eran gen, mutación, cateína, proteína, cáncer, entre otros relacionados con procesos y elementos claves de la biología molecular. Estos resultados reflejan la relevancia de dichos conceptos dentro del contenido biomédico y ayudan a orientar posteriores etapas del análisis. Se realizó un análisis de lenguaje y rigor científico en textos académicos, el cual tenía como objetivo identificar patrones en el lenguaje.
En primer lugar, se identificaron indicadores lingüísticos asociados a 3 niveles de certeza: alta, moderada y baja, según verbos o frases como confirm, suggest o may. Luego se clasificó el tipo de contribución científica, si el artículo propone un hallazgo nuevo, una confirmación, un enfoque metodológico o una revisión. Adicionalmente, se calculó un score de impacto, basado en la frecuencia de términos que denotan relevancia como important, significant o breakthrough. Finalmente, se detectaron menciones a limitaciones o futuras líneas de trabajo como indicadores del rigor metodológico. Aquí se resumen los principales resultados obtenidos del análisis. En la parte superior izquierda observamos que la mayoría de los artículos se clasifican con un nivel de baja certeza científica, lo cual refleja un lenguaje prudente y exploratorio. En el gráfico de la derecha, la categoría dominante de contribución es indeterminada, seguida de hallazgos nuevos, lo que sugiere un campo aún en consolidación metodológica. En la parte inferior izquierda, el histograma muestra que la distribución del score de impacto se concentra en valores bajos, aunque existen algunos artículos con alto impacto. Finalmente, el gráfico inferior derecho indica que solo una minoría de los textos menciona explícitamente las limitaciones del estudio, lo cual puede relacionarse con una menor autorreflexión metodológica. Cuando se analiza la evolución temporal, observamos que las métricas de impacto y de mención de limitaciones varían significativamente entre años. A lo largo del tiempo se nota un incremento gradual en el porcentaje de artículos que reconocen limitaciones, especialmente hacia los años más recientes, lo que indica una madurez creciente del discurso científico. En cambio, el score de impacto no sigue una tendencia lineal, lo cual podría reflejar variaciones en el tamaño o tipo de estudios publicados en cada periodo. En resumen, este análisis permitió caracterizar el lenguaje científico de los artículos en 4 dimensiones. En primer lugar, se observó una predominancia de baja certeza, lo cual es esperable en etapas exploratorias de investigación genética. Segundo, la mayoría de contribuciones son indeterminadas o reportan hallazgos nuevos, lo que refuerza la idea de un campo en expansión. Tercero, el impacto promedio es moderado, aunque con algunos casos de alta relevancia. Finalmente, el bajo porcentaje de artículos que discuten limitaciones señala la necesidad de fortalecer el rigor metodológico. Se destaca que este tipo de análisis puede aplicarse a otros corpus científicos para medir objetivamente la evolución del discurso académico y sus niveles de madurez. En esta parte de aprendizaje no supervisado buscaremos ir más allá de la lectura tradicional de los abstract, permitiendo que los datos nos revelen sus patrones temáticos y estructurales, sin necesidad de etiquetas o conocimiento previo. Nos enfocaremos en 2 áreas clave: la agrupación de documentos y la agrupación de autores. Iniciamos con el clustering K-means sobre los abstracts procesados, utilizando una representación TF-IDF altamente especializada para términos genéticos. La pregunta era: ¿podemos dividir estos documentos en grupos temáticos bien definidos? Elegimos generar 4 clústeres temáticos principales. Sin embargo, la métrica crítica es el score de silueta, donde nos brindó un valor de 0,039 es muy bajo. Esto es una señal clara de que los documentos dentro de un clúster son casi tan similares a los documentos de otros clústeres como a los de su propio grupo. La conclusión es que el corpus es intrínsecamente muy homogéneo. Todos los abstracts giran en torno a un conjunto de temas genéticos tan interconectados que el algoritmo no encuentra fronteras claras para separarlos temáticamente. Mientras tanto, el score de Kalinski-Harabas de 3,0 corrobora esta observación, sugiriendo que, si bien el algoritmo se ejecutó, la calidad de la separación es débil. El siguiente paso fue agrupar a los 622 autores basándonos en sus perfiles lingüísticos y el uso de la terminología. Aquí, el score de silueta sube a 0,134. Aunque sigue siendo bajo, es notablemente más alto que el de los documentos. Esto es un hallazgo clave. Si bien el contenido temático de los abstracts es homogéneo, el estilo, la selección de palabras o el énfasis de los autores sí permite una mejor distinción. En otras palabras, la estructura de la comunidad científica, los autores, es más fácil de agrupar que la estructura temática de los documentos. Hemos identificado 4 grupos de autores que podrían representar subespecializaciones, escuelas de pensamiento o geografías con patrones de escritura ligeramente diferentes. El clustering jerárquico, que proporciona una vista de árbol de las relaciones, identificó 5 clústeres en nuestra muestra de 50 documentos,
lo cual es muy consistente con la agrupación de 4 obtenida por Cummins. Esto confirma que hay entre 4 y 5 agrupaciones naturales en el corpus. Finalmente, el análisis de las métricas científicas a lo largo de 7 períodos reveló 3 tendencias de evolución distintas. Este resultado es crucial para entender cómo ha evolucionado el foco de la investigación, la colaboración, autores por documento, o la influencia, citas por año, en este campo específico. Se recomienda una exploración profunda de estas 3 tendencias identificadas. Tras haber aplicado estas técnicas de aprendizaje no supervisado, se logró llegar a las siguientes conclusiones. Homogeneidad temática. Los abstracts están tan interconectados que su agrupación temática es débil. Esto se debe a que se están procesando solo las referencias bibliográficas de un tipo de cáncer a partir de sus genes. Identidad de autores. La agrupación de autores es más clara, sugiriendo que la distinción se encuentra en el estilo o subespecialización de los investigadores. Eso sería todo, muchas gracias por su atención.